La función gástrico-digestiva es reconocida por los humanos desde ya hace muchos siglos. Las imágenes que ustedes están viendo, ¿verdad?, corresponden a los desarrollos de la comprensión humana de la función de los órganos. Los frascos que ustedes están viendo ahí son los frascos canópicos. Cada frasco canópico, de acuerdo al ritual de fúnebre de los egipcios, cada uno representaba a un dios. Y cada uno de estos era parte del proceso por el que son famosos los cadáveres egipcios. ¿Qué se llaman los cadáveres de los egipcios? Momias. Pero uno no puede modificarse, no puede modificar a una persona si tiene esto. La vía digestiva está altamente contaminada en el contexto de los cadáveres. Nosotros no es que vivimos contaminados, ¿verdad? Tenemos una relación con las bacterias que es del tipo. ¿Han visto la película Venom? Un supervillano hecho ocasionalmente antihéroe de Marvel. Tiene una particularidad, tiene un simbionte. Los seres humanos somos simbióticos, como aquí describía Leonardo da Vinci. La vía digestiva depende de microorganismos para garantizar la digestión. Y esto los egipcios lo notaban, es por eso que se colocaban, por ejemplo, los intestinos y el estómago en distintos frascos, el corazón y los pulmones en otros, porque las vísceras después de fallecido eran contaminadas rápidamente por los, ¿cómo se llama esto?, por las bacterias comensales del organismo, y desencadenaban un proceso que se llama putrefacción. Al sacar los egipcios las vísceras, garantizaban que el tipo de degradación de los cadáveres no sea húmeda, sino por el contrario sea seca. Y esta degradación seca de los tejidos nosotros les llamamos momias. Otro país muy famoso por tener momias es nuestro país hermano, el Perú, que tiene una de las mejores momias, mejor conservadas del mundo. Pero antes de aplaudirle su momia, por si acaso, su momia está así de buena porque se congeló, no porque nadie la trató, por si acaso. Estas momias sí son con tratamiento humano. Otras momias muy famosas que han matado a personas en la vida real son las momias de Querétaro, en México. Y ustedes dirán, ¿cómo han matado a personas? Hay una historia muy famosa de las momias de Querétaro, que si ustedes buscan las momias de Querétaro y las momias de Guanajuato, las momias de Guanajuato han matado más personas que las de Querétaro. Sí, las han matado. En 1971, por ejemplo, las momias de Guanajuato en ese entonces, por ejemplo, no estaban conservadas en vidrio, estaban al exterior, todo el mundo las podía tocar. Y las momias son duras. Tú las mueves y se deshacen en polvo, así, como los vampiros. Por eso no se toca, por si acaso. Por eso ponen un vidrio, porque no falta el pelotudo que y lo jode. Entonces, ¿cuál es la cuestión con esto? ¿Quieres saber cómo han matado personas? Bien fácil. La gente va y las momias de Guanajuato los asustan, porque tienen cara de haber muerto muy lentamente. La patrona, por ejemplo, de los tuberculosos, ¿de qué país es? La patrona de los tuberculosos es peruana, fallecida en 1671 de tuberculosis, y murió cuidando de tuberculosos. Entonces la santa de los tuberculosos, por si acaso. Y lo mismo pasaba en México. 1671 es el pleno renacimiento. Entonces se morían y los conservaban como momias con la cara de dolor que sufrían al morirse. Y las momias de Guanajuato solo se las ponía ahí sobre la pared, y cuando la gente entraba a los museos en los 60s y los 70s se empezaba a asustar, porque las momias asustan, por si acaso. Una cosa es verlo en una foto y otra cosa es tenerlo ahí en el mismo cuarto, respirando y sintiendo el olor a humedad de los cuerpos cada vez. Y la gente pasaba
y en la historia más famosa, la de la doña, ¿no? Y se empezó a asustar y corriendo, queriendo escaparse del museo, sintió como alguien le agarraba la espalda mientras corría entre las momias. Y del susto se infartó y se murió. ¿Saben qué había sido? Las momias son duras, simplemente se le había enganchado la bufanda en la mano de una momia. ¿Y saben qué le pasó? Al morirse, se unió a las momias de Guanajuato. La volvieron momia. Y así mucha gente, por eso se rumorea que las momias de Guanajuato están malditas, porque varias personas las han agarrado y se han muerto de ellos. Más de uno. Y los guardias aseguraban que de noche, mientras no estaban encasilladas, podías ver a las momias rondar el museo, cobrando vida. Vayan a ver, es interesante. Quiero conocer México. El sistema orgánico, por ejemplo, de los cadáveres es muy importante porque, por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí es una fotografía, si no me equivoco, es en Texas, en 1871, es una fotografía muy bien conservada de un cadáver que está calcinado. Sin embargo, ya en esta época notaban que muchas veces para ocultar los crímenes se calcinaban los cadáveres. Sin embargo, las vísceras intestinales y gástricas persisten a pesar de ser calcinadas. Y como pueden ver en las imágenes, tras las lesiones por envenenamiento, persiste la lesión incluso después de la calcinación. Los quemaban el cadáver en vano, porque igual lo sabían y venían esto lo envenenado de esto. No murió de embalazo, no murió de nada. ¿Y por qué es importante? Si les gusta la criminología, las muertes violentas regularmente que involucran armas, cuchillos, estrangulación, descuartizamiento, decapitación o cualquier tipo de cosa de sangre, normalmente son ejecutadas por hombres. Y los crímenes que involucran envenenamiento normalmente son ejecutadas por mujeres en una relación 90-90. Si el crimen es grotescamente violento, muy probablemente es cometido por hombres, muy rara vez por mujeres. El sistema digestivo, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, se ha corregido 2 veces. La mayoría de las creencias populares indican que la digestión empieza en el estómago. Eso es falso. Posteriormente se corrigió y dijo el proceso digestivo, ¿dónde empieza? En la cavidad oral. Y ahí es donde llegó la segunda corrección, que finalmente fue la definitiva. La verdadera digestión empieza aquí, en el cerebro. Y los ejemplos de digestión son muy sencillos y están en todas partes. Y es a partir del marketing que se dieron cuenta que esa era la realidad. Se dieron cuenta que esa era la realidad. Y vamos a ir bien. Los órganos digestivos, entonces, de arriba hacia abajo, son la cavidad oral, que corresponde a la cavidad de masticación, las glándulas salivales de hidratación del bolo alimenticio, el esófago, el estómago, el intestino delgado en el orden duodeno, yeyuno y ilio, el páncreas exócrino, el hígado exócrino, el colon o intestino grueso, el recto y el ano, que el recto y el ano no cuentan como colon. ¿Por qué? Porque en el sigmoide, en el recto y en el ano, no se absorbe agua, y el resto del colon sí absorbe agua. Si tuviéramos que verlo en un solo segmento, es así, desde la cavidad oral hasta el recto y el ano. ¿Por qué decimos recto y ano oculto? ¿Por qué no solo ano? Porque el recto es el órgano propulsor de las heces fecales y el ano es la válvula que permite la salida de dicho alimento. Entonces son 2 cosas distintas que hacen 2 cosas distintas y por ende son tratados como 2 estructuras distintas. Entonces, ¿cuáles son las funciones digestivas? La primera, correcto. ¿Qué es la digestión? Utilizar los factores químicos y mecánicos para generar unidades de alimento absorbibles por el intestino. La segunda función, absorción. La capacidad de las paredes de la vía digestiva
de permitir el paso de las moléculas alimentarias hacia la sangre. Eso es absorción. Espero que estén anotando. ¿Por qué? Porque resulta que hay una materia que se llama gastroenterología, que van al gastro, ¿no es verdad? Y en el gastro te van a decir cuál es la diferencia entre digestión y absorción. La absorción es parte de la digestión, pero la digestión no es parte de la absorción. Por ejemplo, en contraste, la motilidad. La motilidad es el movimiento propulsivo del bolo alimentario dado por la dinámica muscular de la vía digestiva. Estas definiciones no me las he inventado, son de un libro de gastroenterología de pediatras, pero sigue siendo bueno. Y la secreción, como dicen, es las unidades digestivas o las funciones digestivas proporcionadas en forma de hormonas o de sustancias que se secretan hacia la luz del intestino, se liberan a la luz del intestino para facilitar la digestión, para garantizar la digestión, para garantizar la motilidad. Vamos a conocer cada una de estas sustancias de a poquito, para que no quepa duda de cuál es cuál, porque todas son digestivas, sí, pero no todas corresponden a las digestivas. Entonces, para hacer esa diferencia, vamos a ir por partes. La digestión empieza con la masticación del bolo alimenticio, es decir, cuando ingresa la digestión. Masticamos el bolo alimenticio, ¿no es verdad? Y el bolo alimenticio tiene que llegar hasta el estómago para ser degradado. ¿Por qué tiene que ser degradado? Las paredes del intestino son muy finas. Lo único más fino que la pared del intestino es el riñón, porque el riñón filtra de forma muy sensible. Y lo único más sensible que la filtración del riñón es la filtración del cartílago hialino. Y lo único más sensible que la filtración del cartílago hialino es la filtración de la médula espinal. ¿Creen que solo filtra una cosa? No, varios tejidos filtran. Pero esto es para absorber, no para filtrar. La barrera permite el paso de las sustancias, pero las sustancias vienen. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer con el alimento? Tenemos que masticarlo. Y al masticarlo lo hacemos más grande o más pequeño. Más pequeño. El bolo alimenticio es grande. Al masticarlo lo reducimos en tamaño mecánicamente. Pero cuando ya está en la vía digestiva, mediante este mecanismo de secreción, motilidad y absorción, hacemos que químicamente se vuelva todavía más pequeño, porque esta pared es muy fina, es muy pequeña, y si entran macromoléculas no las absorbemos, pero si entran micromoléculas sí las podemos absorber. O ustedes, por ejemplo, como ¿quiénes comen los pedazos de carne enteros? Los reptiles, por ejemplo, los cocodrilos. Si ustedes leen un manual de supervivencia de Australia, yo nunca he ido a Australia, pero he ido una vez bien cerca, que era por Tailandia. Aquí está Tailandia, y tú lees el manual. A ver, leeremos el manual de supervivencia de Australia. Cocodrilos, ¿qué dice de los cocodrilos? Si te agarra un cocodrilo, literalmente te dice: no te vas a zafar, sacrifica la extremidad para salvar tu vida. Eso es. Si te dice de la picadura de una serpiente, vas al hospital y ahí te van a dar el suero antifídico. Te pica una araña, ve al hospital para que te hagan tratamiento sintomatológico, porque no hay antitoxina. Y si te agarra un cocodrilo, sacrifica tu extremidad. No le vas a agarrar. 16 toneladas de fuerza en su mordida. Nadie vas a estar. Hasta que ubiques de dónde agarrarle, y él te va a ver arrastrado al agua. Y en el agua, ese animal hace una cosa que se llama la vuelta de la muerte. Death roll en inglés. Y es como meterse en una licuadora. Meterse así en una licuadora, y empieza a dar vueltas. Y puede dar hasta 36 circunvoluciones en un minuto. Como una licuadora. Entonces, arranca grandes pedazos. Te puede arrancar tu brazo. Es más, yo tengo un video de una autopsia de un cocodrilo en la que le abren al cocodrilo así y sacar todo esto de un individuo.
Nudito es brazo, parte del torso, cuello y su cabeza. Enterito. Puede digerir el cocodrilo esa cantidad de alimento. Lo puede hacer. Sus enzimas secretoras digestivas le permiten. Otro animal altamente digestivo es uno que es muy maltratado por los seres humanos, que son las serpientes constrictoras. La más famosa es la boa. La anaconda, señores. Las boas sí son famosas, pero normalmente comen a otros animales. Las anacondas, si tú vas al campo del Brasil y te duermes, te despiertas en su panza, porque te comen lento y puede quedarse digiriendo una persona o una vaca 6 meses, pero las digiere y después va a comerse otra cosa. Y para que no te muevas, por eso son constrictoras, se empiezan a enroscar y se tensan. Ahora, manual de supervivencia australiano. ¿Qué debo hacer si me agarró una serpiente de esas? No puedo moverme. ¿Qué hay que hacer? Te metes al agua, cagaste. Te quedas al sol, lo mismo. ¿Qué hay que hacer? ¿Nadie sabe? Las serpientes son un solo gran músculo. Hay que morderlas. ¿Te quieres zafar? Tienes que morderla como si fueras un simio. Y es la única forma de zafarte de ese abrazo mortal. Por si ustedes no leen nada, ¿no? Cuidado a dónde viajan. Lean bien. Muy bien. Esa es una muy buena observación. El 70% de la fauna australiana es de los humanos. ¿Qué quiere decir eso? Tú sales a la calle, el 70%. Tú sales a la calle, 7 de cada 10 animales que tú vas a ver te pueden matar. Eso quiere. Por si acaso. La vía digestiva involucra grandes cantidades de esta sustancia. Y es por eso que es importante mantener la hidratación. Y hacemos ¿cuánto podemos, por ejemplo? Aquí tenemos el ingreso, input, el ingreso positivo y el ingreso negativo. La ingestión regular de 2 litros, la secreción de salida de 1.5, que nosotros secretamos saliva y la volvemos a tragar. 0,5 de bilis, 2 litros redondos de secreciones gástricas, 1,5 de secreciones pancreáticas exócrinas. No estoy hablando de insulina, estoy hablando de polipéptido pancreático. El polipéptido pancreático sí es digestivo, ¿no? Y 1,5 de secreciones intestinales. ¿Pero por qué secretará agua el intestino? Es lógico. Si el piso está como está ahorita, ustedes entran normal. Pero si yo lo mojo, ¿podrán caminar o se resbalan? Lo mismo le pasa al alimento. Entonces, las células caliciformes de los intestinos secretan agua para que el piso, el techo y las paredes sean húmedos y el bolo alimenticio pueda avanzar sin problemas. Por eso los seres humanos acompañamos la comida con una gaseosa o con agua en general o con jugo, para hidratar ese segmento y que el bolo alimenticio pase. Lo ideal es tomar con agua, pero nadie más. ¿Cuánto perdemos en el proceso? ¿Cuánto ganamos en el proceso de absorción? 7,5 del intestino delgado, 1,4 del intestino grueso, y la excreción es total de 1 litro, total de 9 litros removidos del lumen de los intestinos. Entonces conoceremos a las sustancias que juegan en este proceso activador y no activador. Tenemos dos, tenemos neurotransmisores y tenemos hormonas. Vamos a empezar con los neurotransmisores. El más representativo, la acetilcolina. Vamos a ponerlo de esta forma. La acetilcolina, como vamos a ver la subsiguiente semana, cuando ya estemos llevando neurología, que ahí sí vamos a explayarnos. Aquí está nuestro esófago. Primer cuadro, segunda porción, tercera porción, cuarta porción, ángulo de Tate, intestino grueso. Bien. Desde aquí, en el agujero rasgado posterior, que está formado por el hueso occipital y la base con la placa posterior del esfenoides, hay un agujero rasgado donde sale este pancreas.
que se llama el 11º par. A ver, ¿cómo se llama el número 11 que va hasta aquí a los hombros? El vago Okay, ¿cómo se llama este otro? ¿Cómo se llama este otro? El otro es vago. Resulta que todos estos pares craneales están haciendo el posterior, no vean atomistas. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? Este de aquí, el accesorio o espinal, que está inervando estos músculos de acá, se va hacia atrás. Y este de aquí se va hacia abajo. El faringo, laringo, tráqueo, esófago, cardio, neumo, gastro, entero, hepato, cólico superior derecho. ¿Por qué se llama cólico superior derecho? Porque a partir de este segmento, el cólico izquierdo ya no está inervado por el vago. Por eso se llama cólico superior derecho. Todo este segmento de acá está inervado por el vago. El nervio vago tiene su neurotransmisor representativo, que es la acetilcolina, que tiene un efecto parasimpático colinérgico. ¿Por qué se llama simpático y parasimpático? Fíjense acá. Esta línea corresponde al reborde costal. Cuando nosotros decimos adrenérgico, decimos estímulo simpático. Y cuando decimos estímulo colinérgico, decimos estímulo parasimpático. ¿Por qué estas variaciones? El estímulo simpático quiere decir estimulante, es el primero y el más descrito. El adrenérgico, por ejemplo, cuando está liberada la adrenalina, que tiene efecto adrenérgico de la médula adrenal, no hay como equivocarse, la adrenalina tiene efecto adrenérgico que viene de la médula adrenal. El estímulo adrenérgico es muy famoso, aumenta la sístole cardíaca, aumenta el inotrotipo cardíaco, aumenta la resistencia respiratoria para que aumente la difusión de oxígeno. Es muy famoso el estímulo adrenérgico. De esta línea que es el reborde costal, el sistema adrenérgico pone a funcionar esta víscera y todas las otras vísceras que están del reborde costal. ¿Y por qué viene, sin embargo, la comparación? Aquí abajo, el sistema adrenérgico los inhibe. El sistema adrenérgico, cuando se libera adrenalina, se estimula todo de las vísceras para arriba y de las vísceras para abajo se van a dormir. Por eso cuando estás haciendo ejercicio, peleando con un perro, peleando con alguien, no te dan ganas de defecar y no te dan ganas de orinar. Está paralizada las vísceras de aquí para abajo. En contraste, por ejemplo, parasimpático, ¿qué quiere decir para? Parecido a. Es parecido al simpático, pero no es el simpático. ¿Por qué? Porque cuando hay estímulo parasimpático, estas vísceras se ponen a trabajar, estas vísceras se ponen a trabajar y estas vísceras se ponen a trabajar. Estas se ponen a dormir. Y la frecuencia cardíaca disminuye, y la frecuencia respiratoria disminuye. Bueno, el esófago es el único que es torácico, que se activa, el estímulo colinérgico. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo? Que cuando hay activación colinérgica es parecido al simpático, pero no es el simpático. Activa la vía digestiva y las vísceras torácicas las manda a dormir. Cuando me estoy peleando con un perro, libero adrenalina. Las vísceras digestivas se van a dormir y las torácicas se ponen a funcionar. Parecido al simpático. Eso quiere decir colinérgico. Entonces, si se pone a funcionar, y estamos hablando de que es prodigestión, ¿cuáles son sus efectos? Contrae el músculo de la pared, relaja los esfínteres. Entonces, ¿por qué relaja? ¿Por qué será eso útil? La última vez que yo he revisado, por ejemplo, en este segmento, había un esfínter que se llama esfínter de Oddi, y el esfínter de Oddi evita, cuando está cerrado, las secreciones del polipéptido pancreático y de la bilis no pasan a la vía digestiva. Entonces, ¿qué es lo que hacía la acetilcolina?
¿Qué le hacen los esfínteres? Entonces, si el esfínter se relaja, ¿qué es lo que se sale a la segunda porción del duodeno? El polipéptido pancreático y la bilis. Entonces, si el esfínter está relajado, se salen las sustancias que sirven para qué cosa. Y por ende para la digestión. Así es como funciona. Aumenta la secreción de saliva, porque la comida húmeda pasa mejor el intestino. Gástrica, es decir, las células ¿cómo se llama esto? Células parietales secretan ácido clorhídrico, ¿no? Y las pancreáticas, ¿qué secretan? Polipéptido pancreático. Entonces, en presencia del 10º par, tenemos toda la activación de la vía digestiva, de todos sus segmentos. Contrae el músculo de la pared, aquí corresponde es motilidad. Relaja los esfínteres, secreción. Aumenta la secreción de saliva gástrica, secreción nuevamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de estas sustancias? Degradar los alimentos. Ahí estamos por ejemplo. El péptido intestinal vasoactivo, el PIB. Parasimpático, efecto entérico, intestino delgado. ¿Qué estructuras afecta? Glándulas. Relaja los y aumenta la secreción pancreática e intestinal. El péptido intestinal vasoactivo. Y todos ustedes lo conocen. El péptido intestinal vasoactivo es lo que nosotros los seres humanos llamamos mariposas en el estómago. Péptido intestinal vasoactivo hace que se dilaten súbitamente los vasos sanguíneos. Hay un influjo de sangre y se siente raro en las tripas. Y no es enamoramiento, es un aumento de la perfusión intestinal. Nada más, no hay misterio detrás. La noradrenalina, ¿qué dice aquí? Entonces bajo este esquema, a prueba de Bobis que he hecho en la pared, que eso deberían haberles hecho en anatomía, por si acaso, pero no importa. En este esquema nos dice que las vísceras torácicas se ponen a funcionar en presencia del estímulo adrenérgico, y las vísceras digestivas se inhiben. Entonces leemos su función. Simpático adrenérgico. ¿A qué estructuras afecta? Relaja el músculo de la, pero para que el bolo alimenticio avance tiene que estar contraído y tenso. Entonces, si se relaja, ¿qué le pasa a la digestión? Contrae los, eso que quiere decir, las secreciones del páncreas ya no salen a la luz del intestino delgado. Disminuye las. Entonces, en presencia de la adrenalina, nadie va al baño. El neuropéptido Y, ¿qué dice aquí? Listo. Entonces, si tú lees la palabra simpático, quiere decir, aumenta la función cardiotorácica, disminuye la función gástrica. 100% de las veces. A menos que haya denervaciones. Eso sí es un quilombo, pero es muy raro. Neuropéptido, relaja el músculo de la pared, disminuye las secreciones intestinales. Fíjense, entonces ya nos está diciendo que las sustancias, como en México conocen al doctor Simi, es el de la farmacia Simi. Lo mismo, pero no es igual, ¿no ven? Neuropéptido Y, la noradrenalina, disminuye las secreciones de la saliva. El neuropéptido Y, la secreción de los. No es lo mismo. No es lo mismo. Uno es de la saliva y otro es de los intestinos. Está estructurado como quien le da nombres a las cosas. El péptido liberador de gastrina, su nombre lo delata, que liberará. Correcto. Parasimpático, colinérgico, entérico. ¿Qué quiere decir parasimpático? Que activa la vía, es decir, en su presencia hay digestión. ¿Qué activa? Pero solo las glándulas, no afecta el musculolismo. ¿Qué glándulas? El estómago, gastrina. Ya van a conocer estas sustancias, tranquilos. La sustancia P, ¿qué dice aquí? Entonces es pro-digestión. Encefalinas. Este es pro-digestión. Entero quiere decir intestino delgado. Cólico, intestino grueso. Músculo liso, glándula músculo liso. Contra el músculo de la pared aumenta la secreción de saliva. Encefalinas. Disminuye las secreciones intestinales. ¿Está listo? Ya saben cómo funciona el sistema entérico neuronal.
Esto que acaban de aprender se llama sistema neuroentérico. Y es fácil. Hay que leer el nombre. ¿Qué hace? Listo. Tiene dos, entonces como todas las cosas que les he ido enseñando, tiene nombre, apellido materno y apellido paterno. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? El cuándo es muy obvio. Hormonas. Ahora sí, estas hormonas no son como las otras hormonas que hemos ido estudiando. Hay hormonas sistémicas y hay hormonas locales. Las hormonas locales, ¿qué quiere decir? Solo afectan a este sistema. Y este sistema es el sistema digestivo. El más famoso de todos, la CCK. Así se abrevia, CCK. Entonces ustedes cuando vayan a leer el libro, ¿no? Para que no digan que no les he avisado, porque resulta, por ejemplo, que uno de los mejores libros de cirugía, ¿no? Que es el Cirugía de Richards, y el otro que Musel o una cosa así, mismo soy cirujano. Lees y las abreviaciones están en inglés. No sabes inglés, te jodes porque el libro ya está, entonces mejor aprender. La colecistocinina, ¿de dónde se libera? I. Estas son letras, células I. Las células I liberan colecistocinina. ¿Qué estructuras afectan? Perfecto. Aumenta la secreción enzimática y contrae la. Aumenta el vaciado. Es decir, el estómago, como ustedes saben, no acaba recto, acaba a lo así. Entonces el peso del alimento está ahí, está contraído el cardias. Y cuando se libera colecistocinina, ¿qué es lo que hace? Vaciado gástrico. Y pasa a la segunda porción del duodeno. Y en la segunda porción del duodeno debería haber una sustancia que nos permita digerir las grasas. Ahí es donde entra la vesícula biliar. La vesícula se contrae y la bilis que tenía dentro, ¿a dónde pasa? Al intestino delgado. Esta sustancia que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, dice contrae la vesícula. Este es un ejemplo universal. Nuestra vesícula está aquí. Lo voy a dibujar por acá. Ahí está nuestra vesícula, no está haciendo daño a nadie. Pero dice que la vesícula puede contraerse. La vesícula puede contraerse en presencia de la colecistocinina. ¿Y saben qué es lo que pasa? Si yo le pongo aquí un cálculo, esa contracción te duele. Porque las paredes de la vesícula se rozan con el cálculo, y el cálculo, ¿cómo es? Duro, se roza, es muy doloroso. Tan doloroso que entra en el tipo de dolores cólicos. Te duele un culo. ¿Y cuál es el problema con eso? Hay alimentos que literalmente se llaman alimentos colecistocinéticos. En primer lugar, ¿cuál será? La grasa. Carne de cerdo, pollo frito, todos esos son de los que contraen la vesícula biliar. En primer lugar. En segundo lugar, todos los que tengan colesterol, aunque sea colesterol bueno, la palta y la frutilla. Tú te metes palta y frutilla. ¡Ah! Y por último, los que tengan colesterol intermedio, como el chocolate. Entonces, cuando los pacientes tienen cálculos biliares, ¿qué alimentos no pueden comer? Alimentos correcto. No pueden comerlo ya. O bueno, pueden comerlo. A estas expensas, por supuesto. ¿Cómo se forma el cálculo biliar? Es un misterio, se los dejo para fisiopatología. Pero les voy a decir cómo se forma cuando comes porquerías. Comes porquerías y no te calmas, se te acaba la lecitina. Y si no hay lecitina, las grasas no se transportan. Y si no se transportan, las grasas se quedan ahí metidas. Aquí hay abundante calcio. El calcio mezclado con el ácido graso sin lecitina se precipita. ¿Y cómo se vuelve? Listo, ya saben cómo se forma un cálculo biliar. Se llama triángulo de Adler-Amesmore. Los voy a dejar de tarea. El péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, así se llama. Células K, páncreas y estómago. ¿Qué hacen? Ah, perfecto.
Cada vez que yo como, las terminaciones nerviosas de mis intestinos liberan esto, péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que le dicen al páncreas que libere y inhiba la secreción de comer. Porque necesito el tiempo para absorber estos alimentos. Y la última vez que yo revisaba el ácido clorhídrico es ácido, lesiona los tejidos. Entonces tiene que haber una forma en la que se detenga la secreción de ácido antes de que llegue al intestino delgado y me lo dañe. Vamos a ver cómo es. La gastrina, la más fácil de las células, ¿qué liberan? Ácido gástrico. La motilina de las células M afecta al músculo liso. ¿Y qué es lo que hace? Aumenta la contracción intestinal. Que vamos a ver para qué sirve. La secretina de las células S, páncreas y estómago libera bicarbonato y pepsina. Bicarbonato, que es el buffer o la base universal que inhibe a los ácidos, ¿para qué será? Y la pepsina, que degenera aminoácidos o proteínas, para hacerlos más pequeños. Entonces vamos con la digestión. Ahora sí vamos a conocer la verdadera digestión. Ya conocen cuáles son las sustancias que participan en el proceso de digestión. Los sistémicos y los locales. Ya los conocen. Perfecto. La digestión, y aquí es por eso que se modificó esto. Ya no empieza en la vía oral. Ahora empieza en el cerebro. ¿Qué está haciendo aquí? Está haciendo agua a la boca. Y solo puedes hacer agua a la boca cuando tienes ideación de alimento, fase cefálica, que es la ideación del alimento. Y ahí es por eso existe el neuromarketing. ¿Qué experiencias te hace sentir una imagen? Las parrillas que están aquí cerca, ¿por qué creen que están cocinando la parrilla al aire libre? Para desencadenarte una fase cefálica, ideación de alimento. Los alimentos tienen fotografías de la comida, 70% de las veces es mentira, retira, para desencadenarte una respuesta cefálica, que idees la comida. Ideación de la comida, ideación de la comida. Esa es la fase cefálica. Es marketing puro. La ideación o la fase cefálica se caracteriza por liberación de acetilcolina que afecta a las glándulas de la secreción salivar. Te libera acetilcolina. ¿Y quién libera la acetilcolina? El nervio. Ahí está, anotado. El nervio vago. Cuidadín, les estoy diciendo con alteración. Si no saben los pares craneales, y se me ocurre en su examenito preguntarles el pinche par craneal y les pongo el 1, el 10 y el 6, no se equivocan. ¿Cuál es el par craneal número 6? Vamos a ver, vamos a revisar. Porque lo siguiente de gastro es neuroprocesamiento. Vamos a llevar cómo funciona un cerebro. Y si no saben los pares craneales, ¿qué es lo básico? ¿Cómo van a patalear con los demás? Acetilcolina es un neurotransmisor del cerebro también, por si acaso. Aquí están viendo una pizca de lo que hace la acetilcolina. Entonces háganse la idea de que tienen ahorita una dificultad que tienen que vencer. Y es mejor si la vencen ahora que cuando ya valga pasa. La fase digestiva, que es posterior al ingreso del alimento, en el que empieza la verdadera digestión. ¿Y qué caracteriza la digestión? Secreción de sustancias, absorción de sustancias, motilidad intestinal. Y finalmente, la fase intestinal, que consiste en netamente absorber agua. ¿Y quién absorbe agua? El intestino grueso. El colon absorbe agua. El duodeno, el yeyuno y el ilion absorben sustancias, proteínas, vitaminas, grasas. Y el intestino grueso, el colon, absorbe solo agua. Nunca se olviden, jamás no van a poder tratar ni una diarrea por alergia si no saben eso. Porque los medicamentos, por si acaso, los medicamentos para cualquier cosa digestiva, sean náuseas, diarrea, vómitos, porque la náusea no es vómito, náuseas, diarrea, vómito o estreñimiento, toditos afectan de diferente manera estos sistemas. Todos están dirigidos. Y si tú no sabes para qué mierda sirve el colon, no puedes recetar ni un jarabe
Así que presten atención. Muy bien. Como ven aquí, esta es la construcción y la derivación del sistema parasimpático versus el simpático. Fíjense cómo el décimo par craneal está dirigido hasta acá. ¿Por qué estábamos viendo los pares craneales estos? Porque el noveno par también está inervando a través del nervio inominado de Arnold, los anatomistas, las glándulas salivales. Comparte la inervación con el décimo par craneal. Y el nervio inominado de Arnold, por ejemplo, también está compartiendo inervación a través del agujero estilomastoideo con el séptimo par craneal. ¿No ven, anatomistas? ¿Saben lo ven trayecto de los nervios? Espero que sí. Entonces, aquí vemos la derivación del simpático, que es netamente de la médula espinal. ¿Se acuerdan de la cadena torácica simpática? Es lo mismo, pero en este caso del estómago. Corresponde a los plexos solares, los ganglios mesentéricos superior e inferior. O sea, acá está. Ganglio cervical superior, celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior. ¿Cuál de todos estos no es gástrico? El cervical superior, que está aquí arriba. ¿Qué está inervando el cervical superior? Estando la inervación adrenérgica a la laringe, a la tiroides, etc. Muy bien. Y aquí está, por ejemplo, la distribución, fíjense, de los nervios parasimpáticos y simpáticos de acuerdo a las capas de la piel, del intestino, que si se acuerdan, es verdad, en histología deben haber llevado que había la mucosa, la submucosa, el músculo circular, entérico y longitudinal, que uno hace que se extienda así el estómago y los intestinos y otro hace que se contraiga. ¿No ve? Y si están llevando en parasitología, por ejemplo, en Chagas, ¿cuál plexo destruye? Va a causar dólico megacolon. Vayan a preguntar. Y aquí está, finalmente. ¿Cómo se produce, sin embargo, esto? ¿Cómo yo me antojo? ¿Por qué es tan difícil cambiar de dieta? ¿Por qué es tan difícil cambiar de dieta? Y la imagen es bastante autoexplicativa. Lo que ustedes están viendo ahí son microorganismos. Los microorganismos son las bacterias comensales. En microbiología deben haber llevado, tal vez no, han visto tal vez esta palabra. FMNH, ¿conocen? Flora microbiana normal humana. Que es importante. La flora microbiana normal canina, por ejemplo, explica por qué cuando te muerde un perro no se te infecta la herida de forma muy seguida. La flora microbiana normal aviar explica por qué cuando te comes los huevos sin lavar te da fiebre tifoidea. Bueno, ahora se llama fiebre enteral, porque resulta que la flora microbiana normal humana gastroentérica, ¿cuál es? Es una bacteria muy representativa. Está en la caca. E. coli. Y la flora microbiana normal aviar, pero es que es muy obvio. Les voy a dar el ejemplo. Okay. El intestino de las aves da hasta aquí, hasta su recto y su ano respectivamente, pero su órgano, que es el oviducto, tiene el mismo final. Por donde defecan las aves, también dejan huevos. Por eso los huevos siempre salen con partículas de heces fecales. Tú te comes el huevo criollo, ¿sabes qué te estás comiendo? Flora microbiana normal aviar. Todos los que se han enfermado por E. coli comen caca humana. Los que se han enfermado por salmonella typhi comen caca de ave. Y no se puede contagiar, digamos, no me lavo mis manos. Tienes que comer la caca viva. Menos de 6 horas.
No hay otra. Hay muchos mitos y leyendas alrededor de eso. Como por ejemplo las infecciones de transmisión sexual. ¿Han escuchado de esas infecciones? A veces son por bacterias. La sífilis y compañía no están en las tazas de baño. Entonces tenemos bacterias comensales que secretan sus propios péptidos. Estos péptidos corresponden a MAMP, patrones moleculares asociados a microbiota. MAMP, Micro Associated Molecular Pattern, desencadenan la respuesta. Todos tus antojos no son de tu cerebro, son de esto, de tu flora microbiana normal humana. No es cerebral tu antojo. Tus bacterias, MAMPs, bacterias comensales, exigen qué cosa quieres comer. Ese es el patrón molecular asociado a los microbios. Las bacterias determinan qué cosa tú comes, no tu cerebro. Por eso es tan difícil cambiar de dieta. Porque los aminoácidos que tú le das después de cambiar de dieta no les gustan y empiezan a modificar las bacterias comensales y te empiezas a enfermar y a sentir mal, porque además modifican el grado de absorción de las sustancias. Entonces empiezas a absorber menos una temporada y te cuesta mucho adaptar, muchísimo. Y mucha gente no lo sabía. Esto es algo muy reciente, es vanguardia de medicina. Actualmente se hace un procedimiento bastante interesante, por lo que si alguno de ustedes tiene ese estilo de vida, puede hacer $250,000 cada semana. Dólares. En los Estados Unidos, en Colombia y en Brasil, Perú no he visto. En Perú se están dedicando a la verdadera ciencia. Están estudiando cáncer. Eso es ciencia. Lo que estoy a punto de decir también es ciencia, pero es que no se utiliza como ciencia. Se utiliza como proyecto de vanidad. ¿Sabían ustedes que la diabetes se puede curar? Se puede curar. Y la solución es quirúrgica. Se modifica esto. Cambia tu cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Muy sencillo. Se llama trasplante de heces. Es muy fácil. Imagínense que ustedes tienen un estilo de vida fit, salen con esas mancuernas a pasear por ahí, comen solo galleta de agua y de soya, y para beber agua con chía. Claro que hay riesgos de vivir así, ¿no? Porque si viene una bacteria muy cabrona, en este caso la neumonía, no tienes qué cosa te soporte esa infección. Gajes del oficio, nada viene gratis, todo tiene un precio, señores. Por ejemplo, si comes muchas porquerías, por ejemplo, es mucho más probable que toleres procesos infecciosos. ¿Cuál es el problema? Los aminoácidos y los alimentos conservados se llaman calorías. Si tienes neumonía, tienes un buen soporte metabólico, pero tus fiebres son de 42 grados centígrados, porque quemas muchas calorías, porque es lo que te sobra. Pros y contras. No hay nada que esté vendido al 100%. ¿Cuál es el problema? Tus bacterias comensales están acostumbradas a cierto tipo de péptidos y aminoácidos. Lo que se hace en los trasplantes de heces es modificar esto, la flora microbiana normal humana. Imagínense un paciente que tiene obesidad grado 2, que no quiere ir al gimnasio, no quiere hacer ejercicio y quiere modificarlo. No tiene que modificar la dieta. Si tiene los $350,000 que equivalen a la cirugía, se le hace una operación que no es el bypass gástrico. Se le sacan los intestinos y se los limpia a fondo. Se eliminan todas las bacterias comensales. El intestino se abre de cuajo a cuajo así. Y se limpia con una manguera cargada de solución fisiológica, con eso que le ponen a las verduras, para cuando las dejan deshidratadas. ¿Qué se llama esas gotas? DG6. Lo ponen con DG6. Y con una temperatura de unos 32 grados centígrados. Se lo limpia todo el intestino y se mata todas las bacterias. Y el donante, que tiene una vida super fit y super equilibrada, no es donante, ¿no? Porque estás pagando por tus heces $250,000 o $150,000 el chistecito. Abren la cosa con caca y la ponen en el intestino abierto, cierran el intestino y le has modificado eso. Cuando el paciente se despierta, ya no va a querer comer las porquerías que se comía y baja de peso, desde obeso mórbido a persona normal, ultra fit, en menos de 6 meses. Es un milagro médico. Y la
respuesta está aquí. ¿Dónde se hacen esas cirugías? Colombia, Brasil y en Estados Unidos. Solo ahí. No. ¿Y por qué dijo que es un proyecto de vanidad? Porque no se hace en diabéticos. Se hace en gente que tiene la plata y es muy gorda y muy floja. Es un desperdicio de la medicina. Es un desperdicio de estos casos. Por si acaso. Muy bien. Y aquí están los marcos que se los presento. La flagelina, factor de locación, péptido glicano, todos estos modifican la captación de las sustancias. Donde entra esto, ¿qué es DAM? Es daño molecular asociado a patrones biológicos. ¿Por qué se producirán los DAMs? Les doy un ejemplo. ¿Alguna vez han visto que alguien tenía un resfrío y le han dado antibióticos? Antibiosis quiere decir que tú tomas antibiótico, te matan tus bacterias buenas y proliferan las malas y te da diarrea. Encima de que no te has curado de tu resfrío, porque no es para eso, te da diarrea, porque has matado las bacterias buenas. Proliferan las malas y hay daño molecular asociado a las proteínas, a los patrones moleculares de las bacterias. Así es como funciona. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ni por hoy. Aquí está. Doctor, ¿Sí? doctor, Páncreas. Acá está el páncreas. No me acuerdo dónde está. Calcio, esto es hígado. Está el páncreas. Sí, es bastante. Todo un sistema. Factor intrínseco. Caramba, no lo encuentro. Pero bueno, no importa. Acá está. El páncreas libera este bicarbonato justamente. ¿Y dónde desencadena el conducto de páncreas? En la segunda porción del nivel. Entonces este intercambiador de bicarbonato con sodio es el que le permite mantener la alcalinización de la vía digestiva. ¿Y por qué se va a liberar con sodio también? Porque tiene que estar húmedo. Hay un potencial osmótico a favor de la luz del intestino para garantizar que esté húmedo y que esté alcalino. Esto es digestión, gastritis, esto es como deglutimos, la lengua, y bueno, si se fijan acá por ejemplo, lo propio. Fíjense, este es un tipo de transporte por difusión facilitada. ¿Qué dice aquí? Y aquí, cloro. Es un intercambiador, bicarbonato, cloro. Garantiza el proceso de la saliva isotónica mientras mantiene el medio alcalino. Las glándulas salivares funcionan de esa forma: la parótida, la sublingual y la submandíbula. Todas tienen secreciones distintas, como deben saber. Entonces, bueno, para terminar, entonces aquí, fíjense, como todo nervio, hay una respuesta aferente que es del medio externo hacia el cerebro y una respuesta eferente que es del cerebro hacia el medio externo. La respuesta aferente se da por la vista, el olor y el gusto. Esa es la fase cefálica, la ideación de la comida. Por eso en el hipermax y los hipers te dan para que pruebes las muestras, para desencadenarte este reflejo del sabor. La vía por cuál está mediada: noveno y séptimo par, y el pensamiento. Son tres pensamientos. Hacemos conciencia del pensamiento. Hay activación de la fase cefálica. La parótida, la submandibular y la sublingual se ponen a salivar. Preparan el bolo, preparan la boca, la cavidad oral, la empiezan a humedecer para recibir el alimento. Y empezamos a hacer agua a la boca. Este es el mejor ejemplo. El mejor que yo conozco. Y bueno, la lengua, eso lo vamos a tener los días. La deglución. ¿Listo? Muy bien. Entonces hasta aquí, ya saben. Vista, olfacción y gusto. O nos hacen tocar la comida para no lo ven. Entonces, solo 3 de los 5 sentidos. Les estoy avisando. 3 de los 5 sentidos funcionan. ¿lo pongo?